nos vamos literal amargando la vida. Disfrutar lo que tenemos es que somos sujetos de duelo, buscarle un sentido y un significado a nuestra vida. Esa es la clave para que no nos volvamos unos Grinch. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy cerca de la Navidad, a unos días de la Navidad. Una etapa, un momento en el que nos desbordamos en dar regalos, recibir regalos, compartir amor, compartir bondad, somos compasivos y dejamos salir todas nuestras buenas intenciones, nuestros mayores deseos para el otro. Y también existe un personaje que lleva la contraria. Y para eso estamos en una charla, Lucio Oliva, con nuestro invitado de gala, un gran maestro, con varias maestrías, tanatólogo, que ha profundizado en sus conocimientos adquiridos y está dispuesto a compartirlos con nosotros. A ti que nos escuchas y que nos acompañas. Así que le doy la más cordial bienvenida al maestro Ramsés Cigarroa. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien, aquí muy dichosa de tenerlo en este espacio. ¿Cómo está, maestro? Bien, Pues bien, aquí con el bienvenido, gusto de verte. bienvenido a este espacio donde usted nos compartirá por qué o cómo es que te hiciste Grinch. Pero antes de entrar al tema y de darle la gran bienvenida, me gustaría que nos dijera cómo fue su día de hoy, conocer un poquito de Ramsés Cigarroa. ¿Cómo le fue en su día? Híjole, bien, bien movido entre festejos de fin de año de las oficinas. De hecho, voy saliendo de una, me estacioné para poder estar con ustedes porque se complicó en los horarios, pero yo tenía que cumplir contigo un compromiso que ya teníamos agendado, mi estimada Lucy. Muchas gracias, un honor. Y dígame una característica que lo identifique a usted. Queremos conocer a Ramsés Cigarroa. ¿Quién es usted? ¿Qué le Este, caracteriza? ¿Qué me caracteriza? Me gusta, amo la docencia, me gustan los videojuegos y creo que me identifico con el tema. A veces soy un Grinch. Vamos a ver si cuántos nos identificamos. Ahorita lo vamos a conocer. ¿Y qué es lo que más ama en la vida? ¿Qué es lo que más amo en mi vida? Mis hijos, mi trabajo, es de lo más valioso que tengo. ¿Y qué es lo que lo incomoda o lo saca de su centro? Ay, ¿qué crees que me he dado cuenta que tengo rasgos obsesivos compulsivos? Y creo que de repente eso, llegar a un lugar donde te tengas que estacionar y alguien está mordiendo la raya y no te permite estacionarte. No, hablando de que está ahí estacionado, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí, para entrar al tema, después de saber un poquito de quién es Ramsés Cigarroa. ¿Quién es Grinch? Bueno, el Grinch es un personaje que sale por ahí en algunas obras literarias y que después lo vuelve en película. De hecho, se vuelve más famoso con esta película que caracteriza a Jim Carrey. Ujú. Y el Grinch, en esencia, es la representación de los sujetos que por algún momento en su vida han tenido eventos traumáticos, dolorosos, que no han podido resolver y que entonces se ven precisamente depositados en este momento de fiestas, ¿verdad? Así es. ¿Y qué hace una persona para que se convierta en Grinch? Creo que la persona no hace como tal nada. Tendríamos que pensar qué hacen las circunstancias de vida que hacen que esta persona, en su subjetividad, transforme esos momentos como algo sumamente doloroso y viva con un rencor atorado hacia los otros o incluso hacia sí mismo. Como cuáles eventos o situaciones pueden desencadenar a que venga a visitarnos Grinch o se nos convierte en Grinch? Híjole, tendríamos que pensar si nos apegamos un poquito a la historia del Grinch, situaciones familiares, burlas,
eventos traumáticos como la muerte de un ser querido en fechas específicas, por ejemplo, en estas fechas como lo es diciembre, y que entonces, más que festejar algo, pues tengas por ahí el dolor de esa pérdida altamente significativa. ¿Y sería como una envidia? La envidia también nos podría llevar a esa parte, ¿no? Porque tendríamos que pensar en que hay personas que reciben muchos regalos, muchos objetos, y que tal vez ese otro que no recibe nada se sienta con envidia de que los otros reciben y a él no se le da nada. Que eso también pasa en la película del Grinch. Sí, entonces podremos considerar que cada Navidad va a haber un Grinch. No nada más en la Navidad, Lucy, sino en todos los momentos que son como socialmente de festejo, ¿sabes? 10 de mayo, Día del Padre, en nuestro caso los festejos patrios, Día del Muertos, todos esos eventos que se festejan de manera social masiva podrían ser motivo para que alguien no esté contento, feliz de festejarlo, y entonces desde sus frustraciones de vida, desde sus carencias de vida, desde sus dolencias de vida, entonces la persona actúe de manera renuente ante esos festejos sociales. ¿Cómo podríamos caracterizar a este personaje? La representación del no disfrutar, ¿sabes? Porque a ¿Así? final de cuentas, este sujeto es recibido por los quienes, Ujú. pero él es el que es reactivo ante ellos, porque en algún momento de la vida, los quienes se burlaron de él, ¿verdad? Tendríamos que pensar en nuestros propios eventos vitales personales. Cada uno de nosotros, a final de cuentas, tiene un Grinch dentro. Todos tenemos un Grinch. Y ese Grinch está en función precisamente de estos eventos vitales que hemos tenido cada uno de nosotros. La muerte de un ser querido, la separación, el no recibir algo altamente deseado y que por alguna razón no lo pudimos tener, y entonces nos lleva a esta dinámica, ¿verdad? Sí, sí, sí. No recibir. Y en Navidad se recibe mucho, o se da mucho, pero no todos. Todos tenemos un pedacito de Grinch que por socializar no lo saquemos es otra cosa. Un poquito más, para que tengamos más idea, porque usted con su preparación pues lo entiende perfectamente, pero queremos que la audiencia que lo comprenda más, pues Eh, Ahí te va una posibilidad. Imagínate personas que en estas fechas pueden estar teniendo una experiencia traumática, una pérdida, un evento altamente doloroso de cualquier otra índole que no tenga que ver con la muerte o la separación, podría llevar a esas personas que estas fechas fueran altamente desagradables y ser reactivos de que otros están felices y él no. Hace no mucho, tiene un par de días, acabo de ver una nota que decía que una familia, fallecen algunas personas de esta familia en un accidente automovilístico. Un vehículo a exceso de velocidad invade carril, pierde control e impacta el vehículo de la familia, donde fallecen 2 personas. Las personas sobrevivientes están en un estado de gravidez intensa. De hecho, es incierto su estado. Si estas personas se llegan a recuperar, ¿qué sabor crees que les va a dejar la época decembrina al saber que perdieron 2 seres queridos? mucho dolor. Entonces, ese dolor es el que va a generar que sean unos posibles Grinch en el futuro y que estas épocas donde todos se están abrazando, todos están con sus seres queridos, al no tenerlos ellos, entonces vivan esta amargura, ¿sabes? Sí. Eso es a lo que me refiero. Las historias de vida que cada uno de nosotros y desde nuestra subjetividad dotamos de sentido y significado son las que nos vuelven unos Grinch. Nuestra historia o un evento a cualquier edad, ¿verdad? Actualmente, o sea, no necesariamente ser del pasado, sino que justo a unas semanas antes de la Navidad
acontezca Es que algo. tendríamos que pensar el pasado como en diferentes niveles. Los pasados inmediatos, que son los que están pasando en este momento inmediato de nuestra vida, ayer, antier, una semana, hace un mes, y el pasado remoto, que tendría que ver con nuestra historia de vida en la infancia, en la adolescencia, dependiendo la edad que tengamos. Exacto. Una de las personas que está aquí nos mandó un comentario y dice, la historia del Grinch original es un comentario social sobre una persona que le molesta el consumismo durante la Navidad, que ve tanto alboroto basado en la gente comprando cosas y haciendo mucho ruido, por eso le roba los regalos porque él cree que el amor de la persona es falsa y sin los regalos no tienen nada que festejar. Y luego dice, y para concluir, cuando ve que las personas seguían celebrando y conviviendo, motivados solo por el amor, cuando les roba los regalos, el arbolito y todo lo que significaba la Navidad, se comprendió que el amor es un sentimiento genuino e irrompible y su propio corazón creció. ¿Qué opina? Tendría que ver con lo que escribe en su momento el doctor Seuss, ¿verdad? Que esto es un personaje que se publica por ahí de los años 50 y que en las actualizaciones, pues sí podríamos pensarlo como una crítica al consumismo. Ujú. Pero si lo vamos más profundo, tiene que ver con las historias de vida, porque en algún momento de tanto la narrativa de Seuss como las películas actualizadas como la de Jim Carrey, este personaje del Grinch tiene flashbacks de su infancia donde es bulleado, donde es rechazado, donde es literal excluido por los quienes, ¿verdad? Por los who's. Y que por ser diferente, ya sabes, peludito y demás, pues es sujeto de burla. Y es, perdón, y esa burla es la que lo impacta en su desarrollo como persona, que es, repito, la representación de muchos de nosotros en algún momento. Eh, todos los que estamos aquí presentes, creo que hemos vivido estos eventos traumáticos de bullying, de rechazo, de exclusión, de pérdidas, de eventos altamente dolorosos, pero creo que aquí, como dijo alguna vez un cantante me gusta mucho, que se llama Paul Stanley, cuando le hace una pregunta a las personas, ¿quién de aquí ha tenido un corazón roto? Y algunas personas alzan la mano y otras no, y dicen, bueno, aquí hay dos opciones, o están mintiendo o algún día lo tendrán. Entonces, en este sentido, también para nuestra audiencia, tal vez en este momento no han vivido un evento doloroso, traumático, pero o están mintiendo porque lo están negando y no lo reconocen, o si no ha sido así, en algún momento lo van a tener. O sea que no se escapa nadie. Nadie se escapa de las experiencias de vida, Lucy. Todos en algún momento vamos a vivir experiencias de pérdida. Uno de mis planteamientos respecto ante aspectos tanatológicos es que somos sujetos de duelo. Y en algún momento el duelo va a llegar a nuestra vida, a tocar nuestra puerta. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido la experiencia del duelo, desde la pérdida de una mascota, la pérdida de los abuelos, la pérdida tal vez de los padres, la pérdida tal vez de un hijo, del trabajo, de la casa, del coche. Pero muchas veces la gente no cree o no considera que esas circunstancias nos llevan a un duelo porque creen que lo material, por ejemplo, no es un duelo. Creen que la pérdida de los padres es algo normal. Sí, es normal, entre comillas, en el sentido de que son más grandes que nosotros y se van a morir. Pues sí, es lo natural, entre comillas, ¿verdad? Pero eso nos puede llevar a la experiencia del duelo. Entonces, como dice, el que se halle sin duelo, que lance la primera piedra, ¿no? No, pues nadie, un recién nacido, es más, ni el recién nacido, nada más que ese no lo dimensiona, porque el recién nacido perdió ese útero calientito a ¿Eh? todo dar, donde no había nada de broncas, ¿verdad? Porque una vez que Exacto, salimos del útero tenemos que respirar por nosotros mismos y alimentarnos, ¿verdad? exacto. Bueno, y bueno, ya conociendo que un Grinch puede surgir en cualquiera de nosotros, y en cualquier etapa de la vida y en cualquier situación de la época del año, ¿qué podemos hacer para mejorar su estado?
para sacarlo de esa situación. En la película mencionan a una niña. ¿Quién podría ocupar ese lugar esa niña? Tendríamos que pensar que Lucy Liu es, a final de cuentas, una representación simbólica de un otro que nos recuerda que el amor existe, ¿verdad? Que hay esperanza, que hay desinterés y que hay amor puro. Ahora tendríamos que darnos cuenta quién es esa o ese Lucilú en nuestra vida. Una realidad es que muchas veces, Lucy, la gente nos preocupamos más por lo que no tenemos, por lo que sí, respecto a lo que sí tenemos. Y Totalmente de sufrimos acuerdo. más por eso que no tengo, no tengo, no tengo, y no te das cuenta de aquello que sí tienes, ¿verdad? Sí, estamos acostumbrados a contabilizar lo que nos falta y nos olvidamos de Exacto. contabilizar lo que tenemos. Exacto, un buen ejemplo. Nadie se da cuenta que tiene salud hasta que la pierde. Nadie se da cuenta que tiene trabajo hasta que lo pierde. Ujú. Nadie se da cuenta lo valioso que pueden ser sus padres hasta que los pierde. Entonces, es a final de cuenta la experiencia de pérdida un momento parteaguas, ¿sabes? Así crucial, que nos puede llevar a volvernos ese Grinch o en su momento a mejorarnos y ser tal vez esa Lucy Lu que no tenía tal vez todos los recursos que otros quienes, pero que disfrutaba lo poco que tenía y que tal vez esa es la clave para que no nos volvamos unos Grinch, disfrutar lo poco que tenemos. Efectivamente. Voltear y ver qué tengo, qué recursos tengo, porque a veces no solamente tienen que ser cosas visibles, sino cosas internas. Sí, muchas veces lo intangible. Regresemos al punto de la salud. La salud lo vemos como algo que tenemos constantemente, pero no es hasta que la perdemos que hacemos algo por recuperarla o por no perderla, ¿verdad? Ujú. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que algo importante tendríamos que pensar en estos filósofos hedonistas, ¿no? Disfrutar, ser hedonistas, disfrutar lo que tenemos y entonces buscarle un sentido y un significado a nuestra vida, que es parte de lo que plantea esta tanatología del siglo XXI, disfrutar, tener plenitud de vida y no nada más centrarnos en la pérdida y en la muerte, sino en la vida que me queda, en lo que tengo y entonces poder disfrutarlo para lograr plenitud. Totalmente de acuerdo. Vivir, vivir el momento. Sí, pero vivir un momento presente sabiendo que es efímero y que este momento efímero lo vamos a guardar en nuestra memoria para poderlo retomar en otro momento y disfrutarlo. Que aquí mayormente la gente lo hace al revés, disfruta poco y vive lacerándose por lo que no tiene. Nos han enseñado que la felicidad es el proceso para llegar a un punto. Cuando, como lo que estamos viendo ahorita, la felicidad es disfrutar este momento. No el proceso de llegar a otro lugar, sino el Es momento que que la estamos aquí felicidad no es el presente. destino, No, la felicidad no es el no. destino, la felicidad es el camino. Sí, pero es un camino que me estoy metiendo en su tema, pero quizás es el camino que estamos visualizando, cuando debemos ver el punto que está, en el que estamos en ese camino, ¿no? Regresamos a este punto, si lo ponemos como punto de partida y punto de llegada o punto final, la gente está visualizando más esa meta Ujú, que de disfrutar el camino. ujú. Y entonces cree que la felicidad es un lugar al que tenemos que llegar, cuando más bien la felicidad es este camino o ese momento o ese proceso que puede ser hasta temporal en la vida, ¿sabes? No significa que todos vivamos altamente felices, porque pues ahí hablaríamos también de trastornos del estado del ánimo, ¿verdad? Me viene a la mente Ujú. una persona bien maníaca, sino que sepamos que esto llamado felicidad es momentos efímeros que duran poco, pero que los podemos guardar y conservar en nuestra vida. La vida, a Exacto. final de cuentas, Lucy,
es un mix de emociones, un mix de altibajos y que más bien tendríamos que aprender a vivir con ellos. Ujú. Reconocerlos y disfrutarlos también, porque como hemos visto desde la película que nos enseñó mucho en la sociedad, ¿no? Todas las emociones son importantes en su momento. Todas las situaciones, entonces, podríamos decir que son importantes porque vamos a aprender algo o nos va a dejar una enseñanza. Mira, si somos capaces de aprender de los momentos dolorosos de nuestra vida, traumáticos, eso nos va a ir, como se dice coloquialmente, curtiendo, nos va a ir templando el alma para que entonces cuando lleguen otros momentos difíciles, no sean tan difíciles, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de los anteriores que hemos ido trascendiendo. Pero si nos quedamos en el, ay, me duele, como el Grinch en su momento, híjole, a mí me hicieron, yo no disfruté, a mí nadie me regaló, entonces nos vamos literal amargando la vida y Exacto. nos vamos volviendo ese Grinch. Sí. ¿Cómo podría explicarnos la metáfora de que como le quitaron la ropa y para evitar el frío se dejó crecer el pelo y para A ver, hacerse pensámoslo monstruo se en esa pintó de metáfora. verde? Es hasta, si lo ves así, un mecanismo de defensa, ¿no? Ocupar sus propias capacidades y circunstancias para protegerse, ¿va? Aquí creo que recordando un poquito lo que escribe el doctor Seuss, Grinch nace diferente, nace velludo, con exceso de vello, ¿no? Y tal vez la gente no ve lo bello que puede ser el Grinch, pero al ser diferente, entonces lo tratan de manera, pues, Diferente. punitiva, de burla, si quieres, ¿va? Todos nacemos diferentes, eh, con capacidades, aptitudes diferentes, pero repito, y estoy muy fijo en esa idea, Lucy, eh, lo que nos hace Grinch son nuestras historias de vida no trascendidas, no elaboradas, y que nos quedamos fijados precisamente en ese no tuve, en ese me hicieron, en ese me lastimó, que entonces no te das cuenta de cosas favorables que hay en tu vida. En la película de Doctor Seuss, cuando el Grinch es invitado y se atreve a bajar con los Who's, pues los Who's lo intentan integrar, ¿verdad? Pero él está tan reactivo que quiere destrozar esos eventos, porque sí, como decía la participante de hace ratito, está esta parte del consumismo. Pero digo, creo que eso es algo que nos deja marcados el mundo capitalista. ¿Quién no capitalista no consume? Ujú. O aprovecha la situación, ¿no? Exacto. Entonces, todos en este mundo globalizado y capitalista per se consumimos algo. El problema tendría que ver esta percepción de cada persona del no tener, de la incapacidad de no cumplir y satisfacer sus deseos, ¿verdad? Y que esa frustración de no poder satisfacer mis deseos es la que nos lleva precisamente a amargarnos la vida. Tenemos en ese sentido la misión o la tarea de aprender a disfrutar lo que tenemos antes de que lo perdamos y entonces nos volvamos más Grinch de lo que podemos ser. Esa frase, de lo que podemos ser. Sí, porque todos, repito, tenemos nuestro pinchazo de Grinch y no es que uno lo elija, las circunstancias a final de cuentas son aleatorias. No, no es que uno diga, ay, diciembre, como dice la canción, ¿no? Diciembre me gustó para que te vayas. O sea, no. Hay personas que hemos tenido la experiencia de perder seres queridos en diciembre, pero no es algo que nosotros hayamos elegido, son circunstancias impuestas por la vida, por las pandemias, por X circunstancia de la vida. No es que uno lo elija. Si uno fuera capaz de elegir, pues elegiría el no perder. Ujú. ¿Y cómo podemos favorecer a este Grinch? Favorecerlo para que sea menos Grinch.
La respuesta creo que es un poquito sencilla de decir, difícil de llevar a cabo. Atrevernos a reconocer nuestras pérdidas e ir a terapia para poder trabajarlas y trascenderlas. Muy bien, excelente. Sí, porque lo primero es reconocer, después tomar la acción. Ese es el problema, que muchas veces la banda no lo reconoce y se proyecta diciendo, no, es que el otro me hizo, el otro me dijo, sí, el otro te hizo y te dijo y la vida te maltrató, pero tú qué vas a hacer con eso que te pasó, tú qué vas a hacer. Y eso sería volverse responsable de lo que a mí me pasa, o sea, se tomar una respuesta y una acción diferente a la de victimizarme. Sí. ¿Cuánto podemos hacer y nos limitamos o nos victimizamos? ¿No? Bueno, pero Es si lo eso. pensamos un poquito, tendría que ver también con los aprendizajes de vida. Por ahí lo menciona Eric Berne en su análisis transaccional con los argumentos de vida, ¿verdad? Que nos enseñaron desde chicos. Eres pobre y los pobres no tenemos reloj, o los pobres no recibimos reyes, o los pobres no recibimos Navidad. Y entonces se replican esos contextos, esos argumentos de vida y los perpetuamos muchas veces como adultos, ¿verdad? Como a mí no me dieron Navidad, entonces, ¿por qué le voy a dar Navidad a mis hijos? O hacemos una transformación en lo contrario, que es un mecanismo de defensa psicoanalítico, y como a mí no me dieron, entonces yo le voy a llenar de cosas a mis hijos. Tenemos que encontrar un equilibrio. Y eso sucede mucho en nuestra generación, ¿no? De darle a los hijos que no tuvieron, la generación de nosotros que todavía estuvieron con carencia, de cubrir esa carencia de ellos en los hijos. Sí, pero eso se llama proyección en las extensiones narcisistas, ¿sabes? De entrada, todo hijo nuestro en algún momento es una extensión narcisista de nosotros mismos. ¿Qué significa? Que inconscientemente, o en algunos casos, que es lo peor, conscientemente, queremos hacer un mini-mí del hijo. Y entonces darle al hijo la escuela que yo no tuve, la educación que yo no tuve, los regalos que yo no tuve, para que él no sufra. Pero aquí la pregunta interesante sería, ¿el hijo necesita lo que yo deseé? O lo que yo necesité. Y eso nos lleva a estas nuevas construcciones de Grinch, ¿no? Los hijos que tienen todo, pero que entonces hay algo que les falta y es la atención de los padres. Ujú. Porque tal vez hay padres que sustituyen o suplen su presencia con el bien material. Y aquí es algo bien importante, lograr ese equilibrio, ¿verdad? De decir, a mí me faltó, pero hoy tengo una mejor posición, pero no le voy a dar lo que a mí me faltó al otro porque tal vez su contexto no es el mismo. Exacto, el tiempo es diferente. Sí, y mis faltas o mis carencias no van a ser las mismas a las carencias que pueden tener mis propios hijos. ¿Por qué? Porque el contexto histórico, político, económico, social y tecnológico es totalmente diferente. Ujú. Qué interesante todo esto, ¿no? De cómo un Grinch nos puede llevar a todo un contexto muy profundo y muy amplio. Totalmente. Repito, la obra de Doctor Seuss, de El Grinch y cómo se robó la Navidad, es una historia, repito, de ahí de los 50, ¿no? Y que tal vez en los 50 pues tendríamos que pensar exactamente la fecha, si no mal recuerdo, es por ahí del 57 que se escribe esta historia de Doctor Seuss, estaríamos hablando de las primeras infancias baby boomers. Entiéndase, los que nacieron en esta cuestión prácticamente posguerra. ¿Qué Ujú. tantas necesidades tenían esas personas de ese momento histórico que entonces se les quería llenar de cosas porque tal vez en otro momento la generación anterior, que era la generación silenciosa, pues estaba literal en guerra, ¿verdad? Sí, sí.
Y solamente querían un momento de no tener miedo a lo que pasaba. Ya ese era un gran regalo. Era Tal su vez necesidad, desde su ahí anhelo. es que se llena esta idea del Dr. Seuss de regalos, 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 porque pues, tendríamos que pensar todo ese periodo de Segunda Guerra Mundial, donde pues las personas estaban fuera de sus seres queridos, tal vez no había la economía para poder dar un regalo, porque en ese momento pues todos los recursos se iban para resolver esta situación bélica. Exacto. Entonces, ¿cómo nos puede concluir esta charla para que se queden con esto ya bien, bien aquí? Ok, vayamos concluyendo. A toda nuestra audiencia, de entrada, reconocer, y eso tendríamos que hacerlo primeramente en un acto de reflexión, diría la religión de contrición, ¿cuáles son nuestras pérdidas? ¿Qué nos duele? ¿Desde dónde nos duele? ¿Desde cuándo nos duele? ¿Por qué nos duele? Y atreverse, tener el valor de buscar un terapeuta para entonces poder trabajar con esas pérdidas e ir minimizando ese Grinch, sensibilizarlo lograr integrarlo a todas estas cuestiones de festejos, ¿verdad? Desafortunada o afortunadamente, no sé cómo nombrarlo, repito, vivimos, diría el mismo Salvador Dalí, en una sociedad de consumo carajo, tenemos que comprar algo para socializar, ¿verdad? Pero entender, creo que algo importante que nos deja esta historia del Grinch, que el regalo no es necesariamente el más costoso en la cuestión de lo monetario, sino el que más profundo del corazón sale. Creo que ese es el mejor regalo. Muy bien, sí. El detalle, el pensar en. Se acordó de mí. Sí, muy importante, muy, muy importante. Maestro, ¿cómo lo pueden contactar para terapia? ¿O Ok, cómo lo encuentran? la audiencia que te tiene en este momento que entró contigo, ¿te tiene a ti registrada en alguna red social o algo así? Supongo que sí. Pero aquí Voy a también poner puede en el usted chat, buscar. voy a poner en el Ujú. chat mi correo electrónico y que entonces digan que nos vieron en esta charla con la doctora Lucy Oliva. Va para que si alguien se interesa en comenzar a trabajar con sus historias inconclusas, pues mira, ahí está ya el correo electrónico, solamente que pongan precisamente, Ramsés, te vi en esta conferencia de lo que nos vuelve Grinch y quiero dejar de ser tan Grinch. Wow. Muy bien, entonces, si lo puedes deletrear para que ahorita si alguien quiere tomar nota. Sí, está escrito en el chat de la reunión, Ah, perfecto. deletreo R de Rosa, A de Alberto, M de mamá, S de Sol, E de Ernesto, S de Sol, T de Tito, E de Ernesto, I de Ignacio, N de niño, @hotmail.com. Ese es mi correo en el cual quien quiera atreverse y hacer el brinco cuántico, usemos la palabra de moda, que lo cuántico tiene que ver con la física, pero muchas veces la gente lo interpreta como algo muy grandioso, quiere hacer el gran brinco de conocerse a sí mismo, pues ahí está el correo y podríamos agendar una cita. Y luego los físicos dicen que eso no es lo que es. No, no, yo creo que lo cuántico sí tiene que ver a niveles con los átomos, ¿verdad? Niveles atómicos, Sí, literal. Eso tiene que ver la exactamente. física cuántica. No sé qué relación pueda tener con la Pero lo entendemos. parte psicológica, pero bueno, yo lo dije de manera de cliché, Así, como sí, eso del solamente salto por cuántico, jugar. como algo grande. Sí, por Exacto, sí, sí, jugar un sí. poquito. Sí, usar Sí, un poquito las palabras en cotorreo. sí. Pero por si hay aquí alguna persona física, lo físico tiene que ver con las cuestiones atómicas, con la física literal, no con lo psicológico. No sé qué relación haya, me declaro ignorante en ese sentido. Este es una persona muy preparada y solamente lo dice por jugar y resulta bonito porque de esa manera a veces nos cuestionamos más cosas, ¿no? Que nos venden y que uno dice, ah, vamos a ver.
¿Qué tanto es tanto, no? Eh, es literal un gran paso atreverse a dar el paso hacia lo desconocido. Y lo desconocido es eso que conozco, pero no sé que conozco porque lo reprimí. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho conocimiento muy condensado. Se diría acá en Chilangolandia, porque yo estoy transmitiendo desde Ciudad de México, preciso, conciso y macizo. Ok. Muy bien, pues así lo tenemos. Conciso, preciso y macizo. Muy bien. Mi estimada Agradezco Lucy, agradezco tu invitación y ya sabes, cuando sea necesario podemos volver a hacer estos encuentros. muchas gracias, muchas gracias. Feliz Navidad a usted y a todos. Felices fiestas para todas las personas presentes, cuídense mucho, gracias por su atención. Gracias a todos. Bye bye. Feliz Gracias, hasta Navidad. luego. Bye. Igualmente, hasta luego.